Buenas noches, profesor Darío Herrera. Buenas noches, Ignacio Márquez, que no esté con nosotros en el día de hoy. Ignacio Márquez se siente un poquito eh, indispuesto por unas molestias estomacales, pero está en su casita reponiéndose. Esperamos que el amigo Ignacio se recupere de manera satisfactoria para que en la próxima semana nos acompañe, porque siempre es grata su presencia, ¿verdad? Aquí Así con nosotros. esa es la verdad. Ignacio hace mucha falta en este set del programa. Bueno, señores, viernes 13, zafa. A Sí. los que creen en eso, martes 13 y viernes 13. La gente aprovecha para darse baños, un día como Profe, hoy. ¿de Sí, dónde sí. viene esa creencia? Bueno, este es un pueblo donde hay creencias mágico-religiosas, donde hay un eclecticismo religioso, mezcla de lo africano con lo español. Por un lado somos católicos, pero por otro lado tenemos creencias africanas. Vudú. Todo ese tipo de cosas los dominicanos creen en brujería, en baños Sí. y en ese tipo de cosas. O sea, eso es propio de la cultura dominicana, y no solo dominicana, sino también africana y en el Caribe en general, predomina ese eclecticismo religioso, una mezcla de lo africano con lo español, como es el merengue, que también es una mezcla de lo africano, tiene elementos africanos como las tumbadoras, los elementos de percusión, y tiene elementos españoles. En principio el merengue se tocaba con guitarra, era principalmente. Bueno, la verdad es que un día como hoy, viernes 13, mucha gente acude a esos centros de brujería, esos centros de... Muchos dicen, no me llame brujo, yo no soy brujo, de centro de espiritualidad. No, y es que más hay varias boticas especializadas en la venta de Sí, productos hay varias. para darse baño y para Hoy hacen su hacerse agosto. despojos también. O sea, hay gente que se hace despojos y funciona muy bien y le va muy bien. El amigo Nelson Matías tiene uno. En el mercado creo que hay otro. Por la parada hay otro. O sea, que son centros que funcionan y Hay varios, hay tienen varios. clientela, porque de lo contrario no existirían, ¿verdad? Así es. Bueno, el próximo lunes se celebra un aniversario más de la Guerra Restauradora, que como ustedes saben, se inició en la región noroeste, en Capotillo. En el Capotillo haitiano cruzaron un grupo de dominicanos encabezado, bueno, en Capotillo se ve el grito de Capotillo, y allá hay un monumento muy grandioso, cuyas esculturas fueron elaboradas por el arquitecto Ramiro Matos. Se construyó durante el gobierno de Jorge Blanco, y desde ahí partieron un grupo de dominicanos encabezado por Santiago Rodríguez, el general Santiago Rodríguez, el general Benito Monción, José Cabrera, y un grupo de patriotas que vinieron hasta Santiago, que iban hasta Santiago, donde fue el centro de concentración de la Guerra Restauradora. La Guerra Restauradora ha sido quizás quizás la principal, o una de las principales guerras populares que ha habido en la República Dominicana. Fue un momento popular, ¿por qué? Bueno, porque en ella participaron sectores subalternos, es decir, los sectores, digamos, humildes de la población. Este grupo de dominicanos combatieron un poderoso ejército haitiano, un poderoso ejército español, combatieron al poderoso ejército imperial español, y la diferencia entre ambos eran abismales. Los de aquí pelearon a mano pelada. Fíjate, los españoles tenían casco, tenían correa, tenían zapatos, tenían uniforme, tenían mochila. Los dominicanos lo que tenían eran macutos, andaban descalzos, con ropa raída, y no tenían, los armamentos eran muy débiles. Y aún así, los dominicanos demostraron que se podía derrotar un ejército poderoso para restaurar la República Dominicana, que había sido anexada por Pedro Santana, quien no confiaba nunca confió en que pudiéramos existir como una república. Y por eso nos anexionó a la República o al Imperio Español. El argumento principal era que Haití iba a terminar absorbiéndonos a nosotros, el argumento de Pedro Santana, lo cual nunca se ha logrado. Y en la guerra restauradora fue una guerra hecha con recursos propios de la población. Participaron campesinos principalmente. Y hay que decir que en Guayacanes, donde se dio la batalla de la Barranquita, se dio una de las batallas más importantes en el marco de la guerra restauradora.
encabezada por el general Gaspar Polanco, quien reunió a todos los campesinos del área, más de 1000 campesinos, valiéndose de machete, peleando con machete, y derrotaron a un ejército español con armas muy sofisticadas y con mayor formación militar. De modo que con esa guerra, ¿verdad?, se selló definitivamente la independencia dominicana, y por eso Eugenio María de Hostos ha dicho que esta fue nuestra verdadera guerra de independencia, en tanto se libró contra una gran potencia. El centro de la guerra restauradora fue Santiago de los Caballeros. Allí se estableció el gobierno provisorio, un gobierno restaurador llamado gobierno provisorio, que lo encabezó general Pepillo Salcedo, y después tuvo Gaspar Polanco, y después Espaillá, Ulises Francisco Espaillá, y fue allí el centro principal del gobierno y donde se tomaron las principales decisiones. Es decir, Santiago, ustedes saben que sufrió un gran incendio, precisamente como parte de la guerra restauradora, que destruyó gran parte de la ciudad de Santiago, destruyó archivos, destruyó muchas casas importantes de la ciudad de Santiago. Esto está ubicado por ahí, ese incendio ocurrió por ahí cerca de donde estaba la fortaleza de San Luis, arrasó todas esas viviendas por ahí. Y los santiagueros y el Cibao en general. De hecho, la guerra restauradora fue una guerra de cibaeños principalmente, porque en el sur estaba el general José María Cabral, pero las grandes batallas se libraron en la región noroeste. ¿Y por qué la guerra restauradora partió del noroeste? Bueno, porque la única parte que los españoles no podían ocupar, tenían a la isla entera rodeada con barcos, pero la única parte que tenían los dominicanos libres para entrar al territorio dominicano era la República de Haití, y además contaron con el apoyo del presidente haitiano, el presidente Jeffrard, y pudieron penetrar por esa vía al territorio dominicano. Los españoles. Los dominicanos que vinieron desde Capotillo e iban hasta Santiago de los Caballeros. O sea, pero los españoles tienen rodeada la isla con barcos. Y pudieron penetrar con el apoyo del gobierno haitiano. Con el apoyo del gobierno haitiano. Con el apoyo del gobierno haitiano. Con el apoyo del presidente Jeffrard, que en ese momento era el presidente de Haití. O sea, que eso es un elemento a resaltar. Y de hecho participaron también muchos haitianos. Y por la gran participación de los cibaeños es que se erige el monumento en Capotillo, o porque se dio lugar ahí. Bueno, ese monumento lo hizo Jorge Blanco, pero digamos para honrar a aquellos grupos de patriotas donde fue que se dio el grito de Capotillo. O sea, generalmente en todas las batallas, en todas las guerras de independencia se ha dado un grito. En Puerto Rico se dio uno, en Cuba se dio otro, y en la República Dominicana se dio el grito de Capotillo, que fue, digamos, lo que marcó el inicio de la guerra restauradora. Pero además, la gran batalla que se dio, donde está la Barranquita, donde se dio la batalla de la Barranquita el 3 de julio, ahí, a partir de ese momento, fue que la guerra restauradora pasó de las escaramuzas a la guerra verdadera, porque se integraron a un grupo de generales dominicanos que estaban en el ejército español, y se formaron del lado de los patriotas, entre ellos Gaspar Polanco, que era el militar con mayor experiencia militar de esa época. Incluso Gregorio Luperón aprendió el arte de la guerra al lado de Gaspar Polanco. A propósito, profe, que usted menciona a Gregorio Luperón, le escriben aquí que cuál fue el papel de Gregorio Luperón en la guerra restauradora. Bueno, Gregorio Luperón, primero hay que decir que estaba desterrado, estaba fuera del país. Y vino y se estableció en Santiago Rodríguez, en Sabaneta, a ejercer la medicina, porque había heredado unos instrumentos, y allí laboró de manera anónima. Y a partir de ese momento, Gregorio Luperón se integró definitivamente a las luchas contra los españoles, pero el militar que tenía mayor experiencia, porque había participado en la guerra de independencia, era el general Gaspar Polanco. Por eso, autores como Juan Bosch dicen que el líder militar más importante, líder militar, fue Gaspar Polanco. No Gregorio Luperón. Gregorio Luperón sí era una persona más inteligente, con mayor nivel de ilustración, y por eso ha trascendido más. Además, Gaspar Polanco cometió algunos errores, como fue, por ejemplo, el haber asesinado a Pepillo Salcedo. ¿Sí? Y lo asesinó
utilizando el siguiente argumento, que Pepillo Salcedo quería negociar con los españoles y Gaspar Polanco estaba renuente radicalmente a establecer ningún tipo de negociación con los españoles. Y quizás prevaliéndose de esa, o convencido de eso, procedió a fusilar a general Gaspar Polanco, a general Pepillo Salcedo. Pero yo pienso particularmente que Gaspar Polanco... Pero alegando que traición. No, que quería negociar con los españoles. Y Gaspar Polanco lo que exigía era que se fueran del país sin ningún tipo de condicionamiento. Y eso fue lo que se logró definitivamente. Pero eso fue un error que los historiadores se lo han señalado. Hay personas que han cuestionado, profe, el papel de los dominicanos en ese tipo de acontecimientos. Por ejemplo, la guerra restauradora, la batalla de la Barranquita en 1916, que la gente dice que no maquillen la historia en el sentido de que como un grupo de patriotas dominicanos, en este caso noroestanos, valverdenses, maeños, decidieron enfrentar las tropas norteamericanas en 1916, una gente que desembarcaron por Montecristi y Puerto Plata con armamento sofisticado y cómo los dominicanos mano pelá enfrentaron. Pero mira, el enfrentamiento no solo se dio en la Barranquita. A los norteamericanos los asediaron, los combatieron con la guerra de guerrilla desde que salieron de Montecristi. Y hay una larga historia en ese trayecto que no se ha contado, donde los norteamericanos primero perdieron muchos soldados, segundo fusilaban con todo el que se encontraban, quemaron todas las viviendas. La batalla de la Barranquita fue la culminación de un conjunto de enfrentamientos que ellos Desde que desembarcaron. Desde que vinieron desde Montecristi hasta Santiago, en ese trayecto. Pues en el trayecto era guerra y guerra. Guerra de guerrilla. Entonces, ¿por qué la historia se cuenta desde ahí? Porque fue quizá el hecho más trascendente en el sentido de que ha aparecido un grupo de la mayor cantidad de hombres que se enfrentaron directamente, porque la orden que dio el Desiderio Aira inicialmente era de combatirlo mediante la guerra de guerrilla. ¿En qué consiste la guerra de guerrilla? Que fue elaborada por... Disculpe, que parece que tienen una pregunta con relación al tema. Buenas noches. Buenas noches, Edo. Profe, mi respeto siempre. El abogado del diablo. Le saluda. Robert Diloné. Yo quiero que me aclaren algo, que yo siempre he tenido unas lagunas sobre la historia de 1916, sobre la invasión. De 1916 la Barranquita. Sí, pero primero fue los gavilleros o fue la Barranquita, porque le da más crédito a los gavilleros del este que a nosotros los norestanos, que fueron más héroes, que enfrentaron más a los yanquis. Yo quisiera escuchar su opinión para edificarme mejor, o lo que usted, no sé si me di a entender bien, porque sí. Había otro grupo en el este que le llamaban los gavilleros. Entonces la historia más hablan de ellos y de nosotros nos menciona muy poco. E inclusive que Máximo Cabral pudiese estar ahí, que nuestros legisladores pudieran... No, pero yo creo, Diloné, yo creo que lo contrario, a nosotros que nos mencionan más. Sí, pero déjenme decir algo sobre eso. Miren, sucedió lo siguiente, miren, en el este del país, los grandes ingenios azucareros despojaron de sus propiedades a los campesinos. Ese grupo de campesinos se rebeló y los norteamericanos, para descalificarlo, lo llamaron gavilleros, un término despectivo. Sí. Pero eso aconteció durante el periodo de la ocupación haitiana, durante el periodo de la ocupación norteamericana, es decir, de 1916 a 1924. Pero eso se dio en el este. Durante ese periodo. En el este del país. Pero lo de nosotros fue cuando ellos venían desde Montecristi a ocupar el principal centro urbano del país, o de la zona norte, que era Santiago. Entonces, la segunda ciudad en importancia. La actividad de los gavilleros se dio después, pero inicialmente lo de nosotros fue en la Barranquita. Pero retornando otra vez a la guerra dictadora, le decía que fue una guerra popular, porque participó el pueblo, participaron los fabricantes de tabaco, de andullos, los campesinos de Santiago se armaron, aportaron recursos ellos mismos. Santiago Rodríguez, por ejemplo, quedó en ruinas porque todos los recursos que tenía lo invirtió en la guerra restauradora.
Entonces, fue una guerra, digamos, librada para restaurar la República Dominicana, que había sido anexada a una gran potencia, en este caso España, a un gran imperio. Pero los mismos, principalmente Pedro Santana, que fue quien propició la anexión a España, fue víctima del racismo de los españoles. ¿Y por qué fracasó la anexión a España? Por varias razones. Primero, España se comprometió a hacer una serie de obras de infraestructura y no hizo nada. Eso por un lado. Y en lugar de eso aumentó los impuestos. O sea, aumentar los impuestos con una economía estancada, eso genera problemas. En tercer lugar, vinieron un grupo sobre todo en la iglesia hubo muchos problemas porque sustituyeron a los curas dominicanos por curas extranjeros. Ahí estaba el arzobispo Monzón, que fue radical y además le causó asombro que la mayoría de los curas dominicanos vivían en la condición de concubinato. O sea, que no estaban, digamos, formalmente casados, sino que estaban unidos a concubinas, sí, eso le causó. Entonces, eso creó malestar. Pero quizás la iglesia en ese entonces lo permitía. Pero no la iglesia española, porque la iglesia española era una iglesia más vinculada a los principios ortodoxos, una iglesia con mayor puritanismo que el clero de aquí. Entonces, además, España prohibió también la exportación de los productos dominicanos a otros países que no fuera España. Entonces, los dominicanos estaban acostumbrados a vender más caro a otros países que a España, y eso generó también una serie de problemas. Claro. Entonces, ahí se fue formando, se fue gestando, ¿verdad? Movimientos que explotaron en Neiva, después en Moca, y finalmente el grupo, digamos, la chispa de la anexión tuvo lugar en Capotillo, donde partieron los grandes patriotas dominicanos. Pero el noroeste fue escenario, como le dije, de esa gran batalla, y además, en ese contexto, el noroeste fue también escenario de la persecución de un famoso general español que le llamaban general Bruceta, el brigadier Buceta. ¿Te oído la expresión de que es más malo que Buceta? Bueno, pues Más malo que Buceta. Buceta es un nombre. De ahí viene. Es un general malo. Buceta levantaba a los santiagueros de madrugada a limpiar las calles. Buceta metía preso a muchísimos, a todos los que encontraban en la calle lo podía acusar de vago y lo metía preso. Era un general autoritario de esa época, ¿verdad? Y fue perseguido y casi asesinado por los dominicanos ahí en Guayacanes. Vamos a ver. Buenas noches, mi hermano Ever Peña, te habla José Marte. Excelente programa, hermano, el de hoy. Muy edificativo. Quiero preguntarle al profesor si la primera intervención americana en el país fue en el 1916 y la segunda fue en el 1965. Bueno, mira, en el año 1905, durante el gobierno de Morales Languasco, hubo también una intervención, pero no directa. O sea, no fue una intervención que no se registra mucho, pero sí realmente la Marina norteamericana intervino a favor del general Morales Languasco. O un intento. Pero estaban ahí, los marines norteamericanos intervinieron. Pero déjeme decirle algo, cuando se produjo la invasión norteamericana en 1916, ya desde años atrás, desde 20 o quizás 10 o 12 años atrás, ya el país estaba en manos, lo controlaban los norteamericanos. Porque en 1907 se firmó la Convención Dominico-Americana, mediante la cual los Estados Unidos asumían el control de todas las aduanas para el pago de la deuda externa. Porque ustedes saben que el general Ulises Seró, Lilis, quebró el país, lo endeudó hasta más no poder, le cogió prestado a todo el mundo. Entonces, algunas compañías norteamericanas ya tenían control de los principales negocios del país. Incluso bancos extranjeros como bancos franceses fueron obligados a cerrar sus puertas para darle paso a bancos norteamericanos. Y el capital predominante en la República Dominicana es el capital norteamericano que tienen control de los ingenios azucareros, porque desde el año 1880 comenzó a desarrollarse la industria azucarera y era el capital norteamericano el que tenía control de la economía dominicana. Y lo que ocurrió en 1916 fue la culminación yo creo ya. Que hasta hoy, profe. Yo creo que hasta hoy. Desde 1907, de que se formó la Convención Dominico-Americana en 1907, los norteamericanos ya controlaban
toda la economía dominicana, toda. O sea, tenía un control, imagínate que le permitía el control de las aduanas, que eran la principal fuente de ingreso del país. ¿Cómo inicia el movimiento independentista entonces? No, porque el movimiento independentista fue en 1844. Digo, me refiero al movimiento independentista para nosotros independizarnos de ese control de Estados Unidos. ¿Cómo inicia? Bueno, realmente no hubo, mantuvieron el control, gran parte del control de la economía. ¿Hasta qué año? Hasta el año 1946, cuando Trujillo pagó el total de la deuda. Pero ya otros países del área lo habían hecho, como Nicaragua, Haití, muchos países ya habían pagado la deuda. Pero Trujillo hizo un escándalo de eso y publicó muchísimos libros y dijo que eso es un acto de nacionalismo, el pago de la deuda externa. Y otros lo habían hecho ya. Y ya otros países lo habían hecho, o sea que no fue ningún mérito de Trujillo haber pagado la deuda Pero externa la en ese cacareó. momento. Pero lo cacareó, pero todavía durante la dictadura de Trujillo los norteamericanos tenían control de la economía dominicana, de lo que era la principal actividad azucarera, la principal actividad económica era la industria azucarera. Y esos ingenios estaban en manos del capital norteamericano. De modo que que dominaban otros renglones financieros, pero ya la economía no depende básicamente de la exportación de productos tradicionales, sino que tenemos una economía de servicios. O sea, a partir del año 1980, a partir de la década de los 80, ya es otro tipo de economía que tenemos, una economía de servicios, servicios de zona franca, ¿sí? Turismo, que se ha convertido en la principal fuente de ingreso del país, y también se han agregado otros como las remesas. Por ejemplo, ahora hemos tenido récord en los envíos de remesas de los Estados Unidos, récord, en el mes de julio hubo un récord comparado con el mes de julio del año anterior. Pero eso por los chelitos que están dando en Estados Unidos. Sí. No por la capacidad de enviar remesas de la gente, aunque sí. Hay dos puntos fundamentales que mueven la economía de República Dominicana, que es turismo, remesa y zona franca. 3 puntos fundamentales. Pero ese incremento que usted me habla del mes de junio, del mes de julio, se debe a los chelitos pero la gente no quiere trabajar. Están pagando más por estar en su casa que lo que ganaban en el trabajo. Bueno, pero es, digamos, significativo que en plena crisis provocada por la pandemia, los dominicanos sean el soporte principal. Lo único positivo, digamos, en el periodo de pandemia han sido las remesas de los dominicanos. Del exterior, tanto de bueno. Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa. O sea, hay una gran cantidad de dominicanos que residen en Europa. O sea que son dos ejes fundamentales de la economía dominicana. Turismo, que el turismo se ha recuperado a los niveles, según dijo el secretario de Turismo, ¿verdad? A los niveles del año anterior. Comparando en julio con estos 2 meses, parece que ha habido una recuperación importante del turismo, sobre todo el turismo del este, que es otro país. El este es otro país, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Que tienen su propia energía eléctrica, tienen buenos sistemas, tienen carreteras buenas, tienen De la Romana para allá es otro mundo. Es otro mundo, sí. Es otro mundo. De la Romana para allá es otro mundo. De modo que el Estado ahora mismo tiene grandes problemas. Yo creo que el gobierno de Abinader ha tenido 2 grandes fallas. Primero, los altos precios. O sea, los precios se han disparado. Por ejemplo, tenemos el precio del pollo y de otros artículos. Y la deuda externa que sigue incrementándose. Necesariamente, obligatoriamente, o sea, hay 2 alternativas para el gobierno. O aplica una reforma fiscal o se sigue endeudando. El endeudamiento tiene límites. Ayer en la entrevista que él tuvo con los medios Corripio, planteó que se iba a hacer una reforma fiscal en la cual pagarían más lo que tienen más. Y sobre todo... Ese es el cuento de siempre. No, pero sobre todo la reforma fiscal debería estar centrada no en impuestos al consumo, porque los impuestos, que son malos todos, al consumo perjudican a quien más perjudican a los pobres. O sea, si usted va y compra, digamos, una libra de arroz o de cualquier otro producto, ¿verdad? O digamos, si usted compra un galón de gasolina, usted paga igual que
que un rico. Un pobre lo paga igual que un rico. Si usted compra una caja de fósforo de cualquier otro artículo, un refresco, paga igual que un rico. Pero además, no es posible que si usted tiene un carro modesto, pague igual que un carro de alta gama, qué sé yo, de impuestos, debería pagar más. Una gente que tenga un Mercedes-Benz o un Bugatti o un carro de eso, ¿verdad? Que son carros de alta gama, o un Audi o carro de eso, son carros caros, ¿verdad? Mire, BMW también. Sí, pero mire qué es lo Entonces, que la reforma, pasa. él lo dijo ayer, que las reformas iban a pagar más lo que más tuvieran. No, que es un cuento de siempre. Usted se acuerda cuando en el gobierno de Hipólito Mejía aprobaron en una reforma fiscal el anticipo. Es una barbaridad, sí, el anticipo, para los comerciantes. Un anticipo de una proyección de lo que usted quizá va a vender, va a pagar de impuestos. Y eso supuestamente iba a ser de una forma transitoria para reactivar la economía del país. Estamos montados en ese caballo todavía. Pero también en el gobierno del PLD se aprobaron algunos impuestos que iban a ser de manera desactivados de manera escalonadas. Nunca se dio. Cuando se habla de una reforma fiscal, señores, para que no nos chupemos el dedo, el más afectado es el de abajo. ¿Por qué? Porque simplemente el comerciante, el empresario, transfiere esos impuestos al consumidor. Bueno, es que los impuestos al consumo son malos porque perjudican sobre todo perjudican a los pobres. Porque no tiene poder adquisitivo. No. Disminuye. Debería grabarse, por ejemplo, las grandes propiedades, los grandes patrimonios o las ganancias, qué sé yo. Si tú tienes una casa para tú vivir, no es lo mismo que tenga un tipo que tenga una casa y tenga 10 más. Entonces, el que tiene las otras 9 debería pagar impuestos. O sea, eso debería ser la norma. Pero yo creo que todos los impuestos son malos. El ITEVI en la reforma que hizo Danilo Medina aumentó de un 16 a un 18. Yo espero que se mantenga igual. Aunque lo que pueden hacer es aumentar la base impositiva, es decir, extender el impuesto a otros bienes que todavía no están exentos. Y además hay otro renglón importante y son las exenciones fiscales. Por ejemplo, en combustible. Los empresarios tienen muchísimas grandes exenciones. El combustible del transporte, ellos tienen un gasoil, un combustible mucho más barato que los demás sectores, pero además hay otros comerciantes que sus ingresos básicos no se basan en la eficiencia productiva, sino se basan en las exoneraciones de que disfrutan. Y eso tienen también que romperse, o sea, hay que sincerizar la economía y lo que tienen exoneraciones también debería funcionar acorde a las leyes del mercado. Lo que pasa es que llegó el momento, señores, en que los que tienen privilegios, no el que tiene más, sino los que tienen privilegios, quitarle esos privilegios. Claro. Es que no es posible, profe, que un legislador cada 2 años tenga una exoneración a mano con un permiso que pueda traer hasta un avión. Es que eso no es posible. Y con el papel que hacen los legisladores, porque fíjate ahora, con el el Código Penal. ¿Tú sabes lo que pasó con el Código Penal? Es una vergüenza lo que pasó con los senadores. Los diputados envían un Código Penal a los senadores. Y los senadores que dicen, no, vamos a coger y a aprobar el proyecto que enviaron los diputados. ¿Pero y por qué? Si los senadores ni siquiera conocían ese proyecto. O sea, no tenían la capacidad, no tenían la voluntad de sentarse a discutir o analizar el proyecto. En ese proyecto de Código Penal que enviaron los diputados al Congreso Nacional, al Senado, ¿ustedes saben qué pasaba con qué pasó ahí? Primero, se desconocían derechos fundamentales de los ciudadanos. Segundo, se establecía que los dirigentes políticos y los partidos políticos no podían ser imputados penalmente. O sea, en el caso de Temístocles Clemontá, por ejemplo, que declaró, envió una carta a los medios de comunicación diciendo que sí, que él había recibido $10 millones, pero que esos millones eran para el partido. Entonces tuvieron que soltarlo de una vez. Entonces, esas son las gracias, las preciosuras que contiene ese Código Penal enviado por los diputados. Y cuando usted ve a una persona como Ramón Rogelio Venado, el senador, abogando por la aprobación de ese
Código Penal tal cual como vino de los diputados, debe tener bien, porque es una persona que actúa siempre en contra de los intereses nacionales. Pero lo penoso es que los diputados no querían conocer el proyecto, sino aprobarlo tal cual como lo enviaron los diputados. Es una barbaridad, los senadores. Es una barbaridad, señores, de los senadores, de este Congreso de senadores. Por eso, los dominicanos tienen que aprender a elegir sus representantes. Ahora yo le voy a preguntar, ¿decían eso en campaña ellos? ¿Estaban de acuerdo con esa posición en campaña o desde la oposición? Es que se cambia, profe, se cambia. Cuando usted está ahí, la cosa es diferente. El discurso, la actuación, se cambia. Pero ¿cuál es la función de un legislador, de un senador, por ejemplo? Quedarse de brazos cruzados y aprobar todo lo que envían de los diputados, la Cámara de Diputados. Claro que no. Entonces, o sea, Claro que no quieren tener el trabajo, no quieren tener, digamos, la disposición para analizar. Hasta el amigo Antonio Maite, como le dicen, ¿verdad? Reclamó y dijo que él quería conocer el proyecto de Código Penal antes de aprobarlo, que no se aprobara así. Y fracasó la convocatoria. No fueron. No fueron. Pero era boicoteándolo porque la legislatura se cerraba hoy. Hay que conocerlo de nuevo, hay que introducirlo de nuevo. No, una lucha de 6 meses más, después del 16. Una lucha de 6 meses más después del 16. Y eso era lo que se pretendía, boicotearlo para que cerrara la legislatura actual y ya ese proyecto perimiera. Es el una conocimiento pena. de ese proyecto. Es una pena. Miren, esta semana también han ocurrido otros hechos. La semana pasada, como no tuvimos programa por efecto por el apagón. En el transcurso de la semana se dieron otros hechos positivos, como por ejemplo las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Excelente. Ahí estuvo la doble medallista. Sí, doble medallista Marilady Paulino. Sí. Estudiante de Educación Física de la UAS, ella. También hay otro joven de Monteplata, Zacarías Bonná, que es de ascendencia haitiana y que por eso lo han querido crucificar, pero obtuvo su medalla en levantamiento de pesa y también hubo, creo que fueron 5 medallas, que es la mayor cantidad que ha obtenido el país. También hay otro acontecimiento que causó gran revuelo, es un acontecimiento de corte farandulero que no debería de mencionar, pero lo voy a mencionar, y fue el caso de la cantante Toquilla, que fue y se retrató frente a la Virgen de la Altagracia, pero déjenme decirle que este es un fenómeno. Toquilla es, digamos, la expresión, la máxima expresión de la vulgaridad, el sumum de la vulgaridad. Sin embargo, y eso es lo que está consumiendo. El video que ella tiene en YouTube, que se llama Tuncunazo, lo han visto 14 millones de personas ya. 14 millones de personas. Sí, porque son ¿Ustedes saben cuántas personas tiene Toquilla en su canal de YouTube? 540,000 personas. Más de medio millón de personas. Más de medio millón de personas. O sea, un día de esto se mete 1 millón como una. Este es un fenómeno que no solamente para cruzarse de brazos, sino que es la expresión de una sociedad, ¿verdad?, que tiene grandes procesos de descomposición y procesos, digamos, de fallas educativas. Y eso es lo que los jóvenes ven. Porque si un video lo han visto, el Tuncunazo, 14 millones de gente, es más que la población que tiene el país, que yo creo que anda entre 10 y 11 millones. De modo que es un fenómeno para prestar atención. El otro fenómeno importante que está afectando a la economía nacional es la fiebre porcina. Ustedes saben que en 1978 también hubo que eliminar gran parte de los cerdos, aunque ahora, según las informaciones, la fiebre porcina no está afectando a las grandes granjas. La fiebre entró principalmente por Montecristi y ya han eliminado los cerdos de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. En Mao no hay grandes granjas de cerdo, no hay granjas industriales. Pero han eliminado algunos de los patios y esos. Y en Santiago Rodríguez ayer se procedió al pago. Sí, le pagaron 8 millones de pesos, o sea, una cifra al Ministerio considerable. de Agricultura. Y el otro fenómeno también que es importante resaltarlo es el de la tormenta que nos afectó bastante y generó, digamos, 8 y 10 horas de lluvia en Santo Domingo, inundó, y Mao, causó destrozos. En Mao no cayó una gota de lluvia, en Mao cayó muy poco. Sol, empezó a lloviznar en la mañana. En la madrugada, como a las 3 de la mañana comenzó a llover.
Y Pero cuando ligeramente. dio a las 10:30 de la mañana, el sol no lo aguantaba nadie. No Señor, llovió. increíble. Y la gente esperando agua. Pero por lo menos llovió donde está la madre de los ríos, que es la cordillera central. Eso es importante. Ahí cayeron, o sea, eso permitió que las presas adquirieran un mayor volumen de agua. Y eso es bastante significativo. Bueno, el lunes va a hablar el presidente otra vez. Va a echar un discurso para evaluar el primer año de su gobierno. A los presidentes no les corresponde hablar los 16 de agosto. Él lo hará por voluntad propia. Les corresponde hablar sobre todo el 27 de febrero, cuando entrega su memoria, pero el 16 de agosto no. Pero como será un día festivo el próximo lunes, se va a dirigir al país. Lo que pasa es que los gobiernos atípicos que hemos tenido han acostumbrado a la gente a esas fechas históricas. Por eso usted ve muchos funcionarios nerviosos, espera que haya cambios. Él dijo que no en la entrevista que le hicieron al Grupo Corripe. Que no. Que no tiene que esperar al 16 de agosto para hacer cambios. O sea, cuando él necesita hacer un cambio, lo puede hacer en cualquier momento. Claro, pero Aquí hay una tradición. le voy a dar un dato, profe. Le voy a dar un dato. No, hay rumores por ahí. En los próximos días van a hacer una barrida en muchas instituciones. Una barrida. Todo el que huela a PLD o a oposición se van. Inclusive hoy estaban haciendo un listado de que todo el que huela a PLD en agricultura se va a partir del martes. Bueno. Oiga eso. ¿Por qué? Porque como Carolina Mejía, secretaria de organización del PRM, y José Ignacio Paliza, presidente del PRM, vinieron a Mao, un recorrido por muchos pueblos. La queja 1A era los empleos. Que los tutumpotes del partido del PRM están guisando arriba, pero la base se te lo está comiendo un cable. Bueno, y eso es lo que pasa. En Mao yo creo que han nombrado poca gente del PRM. La queja era generalizada. Miren, otra cosa, volviendo a la tormenta. Profe, antes de la tormenta, yo quiero hacer un comentario. Miren, señores, está pasando una situación difícil a nivel de justicia. Atención, Colegio de Abogados Seccional Valverde. Una situación muy, muy difícil. ¿Cuál es la situación? Bueno, que hace falta personal en la Cámara Penal. Hace falta personal en la Cámara Penal. Entonces, el más perjudicado es el recluso, el detenido, el imputado, porque los procesos se retrasan. ¿Cómo es posible, profe, que para un proceso de una gente conseguir el que se haga el papeleo, el procedimiento para su libertad, tenga que esperar tantos días? Me decía un abogado hoy, Edward, una resolución de libertad me la hacen en 5 horas en Santiago. Después que el tribunal emitió su fallo, yo puedo esperar ahí la resolución. En Puerto Plata, me dijo un abogado hoy, en Puerto Plata, los jueces han dado sentencias absolutorias o libertad simple y llanamente por falta de prueba, lo que fuera, y le dice al alguacil, diligénciale la fianza ahí para que él se vaya de aquí mismo. Oiga cómo es, del mismo tribunal lo despacha. El juez le dice, no váyase que el alguacil le resuelve, dele lo que tiene que darle al alguacil para el pago de la fianza. Porque saben que el sistema burocrático de República Dominicana es un caos. Entonces, en Mao hay muchos retrasos en la Cámara Penal, pero no es por inoperancia de los empleados que están, es por la falta de personal. Escasez de personal. Entonces, los trabajos son muchos, se acumulan. Me dice un abogado que un empleado de ahí le dijo que le daba pena, le dijo, porque el abogado fue como a reclamar al fulano, ¿y qué es lo que pasa con este caso mío? Le dijo, licenciado, usted me va a excusar, pero mire, yo estoy solo, fulano está enfermo, otro se fue de vacaciones, hay 2 como que han renunciado para irse a otras áreas a trabajar, otro fuera del país, y no hay personal en la Cámara Penal de Mao. Entonces el Colegio de Abogados tiene que abogar por eso, luchar, reclamar, exigir el que sean nombrado mayor personal, una gran cantidad de personal en la Cámara Penal para que los procesos se agilicen. Bueno, tú sabes que ahora apareció un señor que duró 12 años preso.
No, Peña Valdés. eso fue un desastre. Sin conocerle ningún proceso, sin procesarle, 12 años preso. Ahora está desaparecido, la Comisión de los Derechos Humanos está tratando de localizarlo. Pero también sobre abogado, el Tribunal Constitucional prohibió las audiencias virtuales. Las prohibió. Eso está bien. Y además estableció que todas las audiencias deben ser grabadas. ¿Para qué? Para que un abogado le diga una cosa hoy y después en otra circunstancia diga otra. O sea que eso va a crear mayor efectividad. Pero volviendo al asunto de la tormenta, que los dominicanos se preocupan cada vez que hay una tormenta tropical. Ya se formó otra que debe afectar o va a afectar a la República Dominicana el domingo en la noche o el lunes. A nosotros fundamentalmente las tormentas nos afectan por las inundaciones. De la tormenta que se formó ahora no tengo mucha información, pero se habla de que va a afectar el país. Sí, ya se habla de información de meteorología. Se forma la séptima depresión tropical que podría afectar el domingo o el lunes. Está ubicada a unos 1.300 kilómetros de las Antillas Menores. Y parece que no va a afectar porque según el mapa que estoy viendo aquí de UNAMED, tiene una trayectoria, la misma trayectoria que tiene o que tenía el ciclón David. ¿Usted quiere ir al aire? Ok. Profe, le quieren hacer una pregunta. Adelante. Baja el volumen de su televisor, por favor. Sí. Profe, yo tengo una moneda del año 1891. Tiene el escudo dominicano, pero no es parecido al de ahora. ¿Cómo llamaban esa moneda en aquel tiempo? Debe ser una plata mexicana, podría ser una plata mexicana, pero Mándame una foto por WhatsApp para yo enseñársela al profe. Pero tienes que comunicarte con la Sociedad Numismática de Mao, que la encabeza el profesor, el licenciado Herminio Pichardo. ¿De León? Herminio de León. Herminio Pichardo de León. Herminio Pichardo de León, sí. ¿Una qué? ¿Una sociedad qué? De numismática. Oh, y eso existe. Mándame la foto para enseñársela al profe. O sea, son aquellas personas que se dedican a coleccionar. Bueno, por ahí está también el abogado Omar Rodríguez, que está vinculado a esa sociedad. Y que yo tuve una actividad recientemente en Mao, en el ayuntamiento. Por lo menos en el caso del Minio se dedica a coleccionar monedas antiguas. Bueno, señores, quiero decir que los trabajos de la avenida General Benito Monción, la gente se encuentra que están muy lentos, están trabajando a cuenta gotas. Yo prácticamente cruzo diario por ahí, veo que no avanzan los trabajos, están en el mismo tramo. Van lentos, muy lentos. Están en el mismo tramo. Ojalá esa compañía Malespín, que es la encargada de la construcción o reconstrucción de la avenida General Benito Monción, pueda agilizar el proceso. Además, que eso ha traído muchos inconvenientes. Señores, que todos los vehículos van en un solo carril porque están reparando el otro, pero no tanto eso. Es que el carril que van está en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. Y en varias ocasiones se han volcado camiones cargados de banano por las malas condiciones de ese carril. Sí. Miren, hay varias cosas que hay que señalar. Primero, que llegaron al país 431,000 vacunas de Pfizer. Porque déjenme decirles que en Estados Unidos la variante Delta está causando estragos, sobre todo en la población infantil. Muchos hospitales de Estados Unidos están llenos de niños afectados. De modo que hasta que no haya una vacunación de esa población, ¿verdad?, a los cuales el COVID no se afecta tanto, pero deja secuelas, porque ese es el tema del COVID. O sea, el COVID no es un virus inocuo, sino que es un virus que deja secuelas, tanto en niños como en adultos. Y en Estados Unidos, esa variante está causando muchos problemas. Aquí no hay la seguridad, no tenemos ninguna certeza de que la variante esté afectando, pero lo más probable es que ya esté actuando, que ya esté afectando gente, sobre todo por el gran vínculo que tenemos con los Estados Unidos. Y es una variable mucho más agresiva, mucho más contagiosa que la anterior. De modo que
es necesario, casi obligatorio, que la gente utilice su mascarilla para protegerse, porque los niños y los jóvenes contagian a los adultos y los adultos sí son vulnerables. Y también hay que exhortar a la población a que se vacune, que se ponga la tercera dosis, porque todavía no se ha muerto nadie que tenga la tercera dosis. Hay muchas posibilidades de que en Estados Unidos vuelvan a exigir la mascarilla en algunos lugares. Ya lo están exigiendo. Incluso en lugares públicos. Se está exigiendo que para usted ingresar a un restaurante y para ingresar a otro sitio debe estar vacunado. Y en algunos sitios lo están haciendo de manera obligatoria. Y en el país, en algunas empresas, no te obligan a vacunarte, pero te pueden despedir si no te vacunas. La UAS que tenía previsto iniciar... Prácticamente eso no es nada, que te despiden si tú no te vacunas. Claro. Eso no es una exigencia, ¿no? No, la UAS que tenía previsto iniciar las clases presenciales, ha determinado iniciar las clases virtuales de nuevo, porque de verdad que todavía no se alcanza la población, digamos, suficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño. En Mao creo que el porcentaje es de un 49% de personas vacunadas. Y eso es un porcentaje muy bajo, o sea, está muy lejos de 70%. Con las dos dosis. Con las dos dosis, está muy lejos del 70%. Ya hay poblaciones como Higüey, la Altagracia y el Gran Santo Domingo, donde se eliminaron el toque de queda. Pero yo creo que aunque se elimine el toque de queda, Profe, el problema es necesario el que la problema gente de se Valverde proteja, es esperanza. El problema de Valverde es esperanza. Es el nivel más bajo de vacunación que hay en el municipio de Esperanza. Porque ustedes saben que la medición salud pública la hace a nivel provincial, no municipal. Por provincias, el porcentaje de vacunados con las dos dosis. Y Valverde tiene ese bajo porcentaje, porque el problema es esperanza. Nosotros en Mao, como municipio cabecera, estamos en un 62. Ah, bueno. Sí, como municipio cabecera. Ahora, el porcentaje se suma, se estipula como provincia. Y ese nivel de porcentaje tan bajo lo damos por el municipio de Esperanza. Incluso el director provincial de salud pública, que es de Esperanza, el doctor Pedro Nicasio, diciendo él que qué es lo que vamos a hacer con Esperanza. Iniciaron un plan piloto con el apoyo de Norte, con vehículos, pancartas, qué sé yo, casa por casa, y ni así se quiere vacunar la gente. Miren, el problema de Esperanza es el siguiente. En Esperanza existe una población flotante. Una población que emigró a Esperanza a trabajar en los ingenios, a trabajar en zonas francas. Eso influye. Y esa es una población que en sociología se llama una población flotante, que vive marginalmente la mayoría de ellas. Y Esperanza tiene un crecimiento poblacional, digamos, desmesurado. Y eso también ha creado ese tipo de... gente que llegó por la zona, se mudaba ya en pensiones, al debacle de la zona, muchos de esos se han ido. Sí, por una parte se han quedado y han ocupado posiciones marginales allá en Esperanza, en oficios marginales, en empleos, digamos, informales. Y eso también contribuye a que quizás no se haya logrado ese alto nivel de vacunación, porque me consta que en Mao los centros de vacunación funcionan muy bien. Claro. O sea, yo lo he visitado y funciona muy bien. Excelente. Yo tengo mis 3 dosis. Yo también, ¿no? Tengo mis 3 dosis. Y no me le puse las 3 Pfizer porque cuando había el proyecto de vacunación era Sinovac y no había llegado la Pfizer. Pero la verdadera que le tengo confianza por todo lo que se habla es la Pfizer. Por eso me puse el refuerzo de bueno, es que la Sinovac cubre un 55%, la Pfizer cubre las 2 dosis. Las 2 dosis. Muy la bajo. Pfizer cubre un 95, un 96%. Ya se habla de que esa empresa que va a elaborar una vacuna especialmente para la variante Delta, que es la más peligrosa, ¿verdad? Y la que está afectando más. Aunque hay otras variantes, hay una brasileña y otra inglesa, pero la más agresiva es precisamente la variante Delta. Precisamente el presidente Abinader en el grupo de comunicaciones Corripio habló de que se está estudiando la posibilidad en el país de desarrollar un gran laboratorio de vacunas. Bueno, la Sinovac anunció que va a fabricar vacunas en Chile, porque gran parte de la población chilena fue vacunada con la vacuna Sinovac, aunque en todos los países, incluido Israel, están poniendo ya la tercera dosis. Israel, ustedes saben que tiene algunos problemas con los grupos ortodoxos que se resisten a ser vacunados
los Eso judíos influye ortodoxos, mucho, eso influye pero ya esos grupos están, ya en Israel están poniendo la tercera dosis. Aquí también el pastor Ezequiel Molina invitó a la población a no vacunarse y creo que fue un gran error de ese señor cuando debió hacer lo contrario. Debió contribuir él a que toda la población estuviera vacunada e invitar a su feligresía a que lo hiciera también. Pero estamos expuestos, este es, digamos, una de las epidemias más terribles que ha tenido la humanidad, aunque la humanidad siempre ha tenido epidemias como el cólera, la peste negra y otro tipo de, bueno, la viruela también que causó estragos, tenemos también la influencia a lo largo de la historia en la humanidad, de la historia de la humanidad, pero estamos ante un virus devastador. O sea, aquí se ha muerto muchísima gente afectada por ese virus, gente cercana a uno, aunque hay otros que no se han muerto de eso, como por ejemplo en esta semana murió una persona muy importante, muy querida en Mao, que fue Humberto Santana, hijo de don Chencho Santana, fallecido ya hace mucho tiempo. Humberto era una persona muy apreciada y la población ha lamentado mucho el fallecimiento del amigo. Pero dicen que le había Humberto superado Santana. el COVID. Sí, lo había superado, pero que a las personas mayores ya el COVID le da duro. Él murió en Puerto Rico, sus restos lo van a cremar allá y se van a hacer algunas actividades aquí en Mao, pero la población ha quedado impactada con el fallecimiento de este buen amigo, un hombre muy cariñoso, siempre vivía... Yo siempre lo veía en el parque con Huicho y sí, ¿cómo se llama? Y apellido Estrella. Radamés Estrella. Y Radamés Estrella. Y también ahí. vivía en la barra de Nelson, ahí en la Sí, en el frente 27 ahí. con... Y cuando hacía calor cruzaban para el parque con una neverita y 3 sillitas. Sí, yo siempre lo veía. Yo lo vi un día hasta con el ex pelotero Félix Santana. Sí, estaban ellos juntos ahí en ese sitio. Pero Humberto era una persona muy apreciada porque fue pelotero, fue, digamos, un pelotero destacado en el equipo de béisbol amateur de Mao, participó en casi todas las selecciones de béisbol de Mao, era un gran bateador y era una persona que gozaba del afecto, del aprecio de gran parte de la población. Profe, en la parte final del programa quiero decir, señores, los adultos tenemos donde divertirnos. Están los colmadones abiertos, los restaurantes, los licor, los ríos, la playa. Pero a los niños no tenemos dónde llevarlo. Abran ese bendito parque infantil de aquí de Mao, por Dios. Está todo abierto, aglomeraciones, todo. Y los niños al aire libre, ahí no se contaminan, no se juntan, porque incluso hasta los juegos están separados. Abran ese bendito parque infantil, que los niños de Mao no hay dónde llevarlo. ¿Cuál es la terquedad? Santo Dios. Miren, va a llegar al país una comisión una misión internacional de la FAO para verificar la situación de la peste porcina africana. Que ustedes saben que esa industria mueve alrededor de 15.000 millones de pesos al año, una cifra considerable, y va a afectar bastante a la economía. Tienen pequeñas unidades. Bueno, mucha gente tenemos vive que de eso realmente. Así ya es. es hora. Sí, ya tenemos que irnos. Gracias, profe. A Ignacio Márquez que se recupere. Nosotros nos juntamos el próximo viernes analizando la semana. Y aquí en el programa seguimos a partir del próximo lunes. Feliz fin de semana. Buenas.